Hoy vamos a hablar de dos películas que parecen dulces, bonitas y casi un cuento, pero que en realidad están hablando del tiempo, de la nostalgia y de cómo recordamos las cosas. Hoy inauguramos una nueva sección, los duetos peliculeros. Y empezamos fuerte, Amélie y el Gran Hotel Budapest. Dos películas separadas por más de 10 años. Dos países distintos, dos directores con universos muy marcados, pero que curiosamente dialogan entre sí a través del color, la simetría y la estética de cuento moderno. Pero antes de entrar en materia, pequeño contexto. Este nuevo apartado, duetos peliculeros, no va de comparar qué película es mejor. Va de poner dos películas a hablar entre ellas, de ver qué tienen en común, de ver en qué se contradicen y por qué, vistas juntas, nos dicen cosas que quizá por separado no veíamos. A veces será por estética, por temática, otras por época o otras por emoción. Y hoy el duelo va de algo muy concreto, cómo el cine moderno usa el lenguaje del cuento para hablarnos de la nostalgia y del paso del tiempo. Cuando pensamos en un cuento, no hablamos de algo infantil. Que, por cierto, si os apetece leer un cuento de adultos, os recomiendo uno que me recomendaron hace relativamente poco. Bartleby el escribiente. O bueno, no sé si se pronuncia así, pero yo lo pronuncio así. Bartleby el escribiente. Pero volvamos. ¿Qué relacionamos como que algo es un cuento? ¿Alguien que narra? What few guests we were, La terrasse d'un restaurant à 2 pas du moulin, by sight as the only living souls reside. nappe faisant danser les vers. Una historia con inicio, desarrollo y final. Take a look. Who drew this? Y un mundo donde lo fantástico puede existir sin necesidad de explicación. Y tanto Amélie como el Gran Hotel Budapest funcionan exactamente así. No son realistas, pero tampoco son fantasía pura. Son historias contadas desde la memoria, desde la emoción y desde una mirada muy concreta del mundo. Empecemos por el Gran Hotel Budapest. La película ya te avisa desde el principio de que lo que vas a ver es un relato. Un escritor, una historia dentro de otra historia, un hotel que existe porque alguien lo contó. Incluso empieza en un cementerio, con una estatua del escritor. No porque fuera de allí, sino porque él hizo que ese lugar siga existiendo. Aquí el cuento no es solo lo que pasa, sino el acto de contar. Los personajes clave: Gustave, el protagonista romántico y exagerado, Zero, joven y mayor, Madame D, que casi no aparece, pero es el eje de todo, y el escritor, que perpetúa la historia. Todo está atravesado por la idea de pérdida. Sabemos desde el inicio que ese mundo ya no existe. Nada en esta película parece realista. Y eso es totalmente intencional. Los paisajes nevados que parecen maquetas, como si fueran bolas de nieve, como recuerdos encapsulados. El rosa del amor entre Gustave y Madame D, el rojo y el negro como presagio de muerte, el morado real del hotel en su esplendor frente al naranja apagado del presente. Incluso los uniformes cuentan la historia. Misma forma, pero colores desaturados, como si el tiempo hubiera lavado la memoria. La película genera nostalgia de algo que no hemos vivido, pero que sentimos que se ha perdido. Y hay algo muy chulo que me gustaría destacar de Gran Hotel Budapest: la forma en la que se muestran las muertes. Porque aquí la muerte está presente todo el rato, pero no de forma solemne. Las muertes son crudas, a veces absurdas, a veces ridículas, casi patéticas, y aún así nunca resultan traumáticas. ¿Por qué? Porque Wes Anderson las filma como si estuviéramos viendo dibujos animados o una obra de teatro. Hay claroscuros en los asesinatos, una luz más dura, más contrastada, pero el tono sigue siendo irreal. La violencia existe, pero está tan estilizada que parece parte del decorado. Y eso conecta mucho con la idea de cuento. En los cuentos clásicos también pasa. Hay muerte, hay peligro, hay castigo, pero todo está envuelto en una capa estética que lo hace soportable. Aquí la muerte no busca realismo, busca significado. Es casi una broma amarga sobre la vida. A veces lo trágico y lo absurdo van de la mano. Y esa manera de tratar la muerte refuerza aún más la estética de esta película, porque no habla de un mundo que desaparece sin dramatismo épico, sino de forma silenciosa, casi elegante. Como el propio hotel, Amélie es otra cosa. Aquí la nostalgia no es histórica, es emocional. No es esto fue, sino esto podría ser. Desde el principio nos dicen que Amélie no es una persona normal, pero a medida que conocemos su entorno nos damos cuenta de algo muy bonito, que nadie lo es. Sus padres, los clientes del bar, los vecinos, todos tienen pequeñas rarezas que los hacen profundamente humanos. La luz de Amélie parece una postal: verdes, naranjas, rojos cálidos, un París
que no existe del todo, pero en el que todos querríamos habitar. La decoración es clave. Paredes recargadas, papel pintado, lámparas abombadas. Es un mundo detenido en el tiempo, pero no muerto. Está lleno de vida. Y aquí aparece la gran diferencia entre ambas películas. En Amélie, lo fantástico irrumpe. Fotos que hablan, personajes animados, cuerpos que se deshacen, escenas que se solapan entre realidad y fantasía. Todo es la forma en que Amélie procesa el mundo, mientras que en Gran Hotel Budapest lo fantástico envuelve encuadres perfectos, simetría extrema, teatralidad, movimientos de cámara que parecen gestos del espectador. No vemos magia, pero todo parece un recuerdo exagerado, idealizado. Y aquí está el corazón del duelo. En Gran Hotel Budapest hablamos de un mundo que se desmorona, de algo que solo puede sobrevivir si alguien lo cuenta. En cambio, Amélie habla de vivir, de atreverse, de jugar con el presente para construir un futuro posible. Uno mira hacia atrás, el otro hacia adelante, pero ambos usan el cuento para hablar de lo mismo, el miedo a que el tiempo pase sin sentido. Por eso el duelo tiene sentido, porque ambas películas tienen narrador, usan el color como lenguaje emocional, mezclan realidad y fantasía y nos hablan del tiempo desde la nostalgia. No es la misma nostalgia, pero es la misma necesidad, darle forma a la vida a través de la historia. Quizá por eso estas películas nos siguen tocando, porque no intentan ser realistas, intentan ser verdaderas emocionalmente y porque al final todos necesitamos que nos cuenten un cuento para entender quiénes somos y de dónde venimos. Bueno, pues este ha sido el primer dueto peliculero. Y si te ha gustado este formato, ya sabes, dale like, sígueme porque vienen muchísimos duetos más y comenta dudas, reflexiones, ideas de lo que te apetezca y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.